Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. De adulto, quizás en eso decís, yo soy salvo. Quizás confías en una profesión. Una vez yo dije, Jesús creó en ti para salvación. E hice la oración, ¿no? La famosa oración. El que ha hecho la oración es salvo. Entonces confías en simplemente la oración que hiciste para ser salvo. Quizás estuviste en una iglesia donde hubo un llamado al altar. Entonces terminó el servicio y el pastor dijo, todo aquel que quiere ser salvo pase adelante. Vos pasaste adelante y dijiste, ahora soy salvo. Quizás decís, yo soy salvo porque yo sé el Evangelio de memoria. Entonces yo sé que Jesucristo vino a este mundo, Jesucristo murió por mi pecado, Jesucristo luego fue sepultado y luego resucitó en victoria sobre el pecado. He puesto mi fe en Él, me arrepentí de mi pecado, soy salvo. Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan y ningún demonio puede ser salvo. Quizás decís, bueno, yo sé que soy salvo porque yo soy una persona moral, hago bien las cosas. En el semáforo en rojo yo paro, ¿sí? Cuando hay una señora viejita que necesita ayuda para cruzar la calle, yo soy el que le ayuda. Y cuando alguien se cae y todos se ríen, yo ayudo a la persona a levantarse. Pero déjenme decirles que también hay personas inconversas que son moralmente buenas. Quizás decís, bueno, yo estoy en la iglesia, soy un miembro de la iglesia, tengo un ministerio en la iglesia, yo sirvo en la iglesia. Entonces, obviamente, yo soy salvo. Y lo que vamos a ver aquí en versículos 1 al 3 es que una fe genuina produce transformación. Una fe genuina produce una vida cambiada. Debe haber una profesión de que Cristo es mi Salvador y eso debe ser seguida de una vida que ha sido transformada por su salvación. Entonces vamos a ver tres características de una fe verdadera. La primera es el gozo del creyente. El gozo del creyente. Dice así Filipenses capítulo 3, y en realidad todo el contexto sigue hasta versículo 16, pero sería largo el mensaje, entonces vamos a cortarlo en versículo 3. Lo vamos a ver en varias semanas, todo este párrafo, para poder exprimir todo el jugo y la verdad que tiene para nosotros en estas semanas. Dice así, por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo confianza en la carne. Lo primero que vemos es el gozo del creyente que está allí en versículo 1. Pablo comienza allí en versículo 1 y dice, por lo demás, que podríamos decir que es entonces, siguiendo con un tema nuevo. Y aunque la palabra a veces se traduce finalmente, Pablo no está dando aquí una conclusión al libro, porque estamos a la mitad del libro, sino que está dando una transición del libro. Acaba de hablar de Timoteo y de Epafrodito y de sus planes para ellos, y ahora cambia de tema y hace una transición a hablar del creyente. Y le dice ahí, regocíjense en el Señor. Pablo vuelve, y es bueno que veamos esto primero, Pablo vuelve al tema central de todo el libro. El tema central del libro es gozo, el tema central del libro es regocijarse. ¿Recuerdan que en Filipenses 1:4 Pablo dijo, yo oro por ustedes con gozo? En versículo 18, en todo su sufrimiento y personas predicando el Evangelio por envidia a él, ahí en 1:18 él dice, yo tengo gozo, me regocijo y me regocijaré aún. En capítulo 2, versículo 2, habla acerca de la unidad entre los hermanos y él dice, hagan completo mi gozo.
En versículos 17 y 18 habla de su servicio al Señor y dice, me gozo y me regocijo. Y luego les dice, ustedes también conmigo, gócense y regocíjense. En versículos 28 y 29 de capítulo 2 dice que reciban a Epafrodito como con gozo. ¿Por qué? Porque él ha dado su vida por la causa de Cristo, casi hasta la muerte. Aquí en versículo 1 de capítulo 3 dice, regocíjense en el Señor. Lo primero que vemos aquí es que es un mandato. Es un mandato. Vos debés tener gozo. Yo debo tener gozo. Y es un verbo en el griego que es presente, que significa que es continuo. No basado en mis circunstancias, sino que siempre, en todo momento, día y noche, tarde, mañana, debo tener gozo. Debo no solo tener gozo, sino regocijarme. Alabar a Dios en regocijo. Entonces nosotros sabemos que todo creyente enfrenta pruebas. Quizás estás enfrentando una prueba muy difícil ahora. Todo creyente enfrenta dificultades. Todo creyente enfrenta situaciones que lo tienen mal o que lo ponen mal. Quizás tenés algún sufrimiento que ha pasado, que te ha marcado y por semanas y meses y años y décadas tu memoria vuelve a ese tema y trae gran sufrimiento a tu vida. Quizás hay algo a diario que te consume, que te desgasta, que te carcome, hasta no saber qué hacer y cómo tener victoria sobre esta situación. Quizás es tu trabajo, quizás es tu estudio, quizás es tu jefe, quizás son tus padres, quizás son tus hijos. Y esto trae depresión, y esto trae y produce tristeza. Bien, el cuadro lo hemos pintado, ¿no? La pregunta es, ¿qué debo hacer en ese momento? ¿Es algo de eso excusa para no tener gozo? No. El mandato es, regocíjense en el Señor. No por obligación, porque Dios dijo, tenés que gozarte, sino porque el Señor ha transformado tu vida. No intentando lograr el gozo en tu propia fuerza, eso es imposible, sino que es como resultado de andar en el Espíritu Santo. No fomentando gozo en medio de tu tristeza, bueno, igual lo tengo que tener, entonces lo tengo que hacer, sino confiando en Cristo. Y a eso va la frase, porque dice, regocíjense, y miren lo que dice después. ¿Qué dice? Hay 3 palabras ahí. En el Señor. No en ti mismo, no en tus circunstancias buenas, no en lo que vos podés lograr en tu fuerza. ¿Qué dice? En el Señor. Y es interesante, Pablo ha hablado mucho del gozo en este libro, aún Pablo ha dado un mandato acerca del gozo en capítulo 2, versículo 18, pero es la primera vez en todo el libro que Pablo dice en qué está conectado mi gozo, y eso es en el Señor. Y lo hará una vez más en capítulo 4, versículo 4. El gozo que tenemos es al estar en Cristo, porque estoy unido a Cristo. Y si yo no estoy unido a Cristo, yo no puedo tener gozo. Estoy unido a Cristo cuando creo en Cristo. Cuando Él es mi Salvador, estoy unido a Él. Y no solo tengo gozo al estar en Cristo, pero tengo gozo de Cristo. Él es la fuente de gozo. Él es el que da gozo, entonces yo no puedo conseguir gozo en ninguna otra cosa. Es producido cuando yo ando como Él anduvo. Entonces, ¿quiero experimentar gozo en mi vida? ¿Quiero seguir continuamente este mandato de tener gozo? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo logro? Primero debo llenarme de la palabra. Y estar en la palabra, y estar en la palabra, y estar en oración. Y tomar lo que he aprendido de la palabra y pensar en él, como diríamos, masticarlo una y otra vez. Meditar acerca de eso. Y al meditar en la palabra, comienzo a vivir de acuerdo a la palabra. Y entonces me someto a la voluntad del Espíritu Santo y lo que Él quiere, que me ha dicho en la palabra. Y empiezo a andar en el Espíritu Santo. ¿Y saben cuál es el fruto? Todos lo sabemos, Gálatas 2. El fruto del Espíritu es amor, gozo. Gozo. Entonces el Señor nos manda a tener gozo.
Ahora, algo que tomó mucho tiempo y horas en esta semana fue entender por qué Pablo habla del gozo aquí. Y a veces uno tiene algunas preguntas al preparar su mensaje y mira algunos comentarios y le ayudan a responder la pregunta, pero debo ser sincero que no hubo ni un comentario que habló de por qué Pablo menciona el gozo acá. Solo dicen gozo y pasan a lo próximo, porque es muy difícil de poder comprender la razón, el propósito que menciona gozo en este pasaje, además de que es el punto central del libro. Entonces, algunas preguntas que me dicen la semana. Tiene que ver regocijarse en el Señor con nuestro contexto que estamos viendo aquí. ¿Qué tiene que ver regocijarse con cuidarse de los perros, cuidarse de los malos obreros, cuidarse de los mutiladores del cuerpo? ¿Qué tiene que ver regocijarse en el Señor con la adoración verdadera, gloriarse en Cristo, no confiar en la carne? ¿Qué tiene que ver el gozo del Señor, regocijarse en Él con dejar todo por amor a Cristo en versículos 7 y 8? ¿Qué tiene que ver con nuestra ciudadanía en el cielo en versículos 20 y 21, que es el mismo contexto? ¿Qué tiene que ver? Y vos decís, no sé, decime. Yo puedo tener gozo porque soy salvo por Cristo. Puedo tener gozo porque soy salvo por Cristo. Todo el contexto habla de quién soy yo en Cristo. Entonces, no tengo que hacer obras de la carne para llegar a la salvación, y eso no es lo que produce gozo. Yo tengo gozo porque, versículo 8, he conocido a Cristo. Tengo gozo, y en versículo 10 dice que sufro con Cristo, y eso produce gozo. En versículo 14 dice que me esfuerzo en Cristo, y eso produce gozo. Entonces, en versículo 20 y 21, mi ciudadanía está en el cielo y eso me da gozo. Entonces, lo que vemos es que yo tengo gozo en toda mi situación porque estoy en Cristo, aunque traiga sufrimiento, aunque traiga dificultades, porque en fin, mi gozo está en Cristo y con Él estaré para siempre. Entonces, Pablo dice, tengan gozo siempre en el Señor porque Él ha transformado sus vidas. Entonces, ningún sufrimiento, ninguna prueba puede quitar mi gozo. Y vos decís, pero no puedo estar triste, sí, pero tristeza no es lo mismo que gozo. Uno puede tener gozo y tristeza al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué tengo gozo en el Señor? La palabra Señor es kurios y habla de un amo. Yo puedo tener gozo en el Señor porque Cristo es Dios, porque Cristo es eterno, porque Cristo es soberano, porque Cristo es omnipotente, porque Cristo es omnisciente, porque Cristo es omnipresente, porque Cristo es un montón de cosas más. Entonces, cuando yo estoy arraigado a Cristo, eso produce en mi vida gozo. No lo puedo encontrar en nada más. Te pregunto, ¿tenés gozo en tu vida? Y junto con eso te pregunto, ¿es Cristo tu vida? Solo en Él podemos tener gozo, solo Él produce gozo en nuestras vidas. Entonces Pablo dice que se regocijen en el Señor y luego dice, a mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo y para ustedes es motivo de seguridad. Saben que la repetición es muy valiosa, la repetición es muy valiosa. Nosotros estamos haciendo aquí el estacionamiento que Dios nos ha provisto. Para los que estacionan en el fondo, quizás echan un vistazo y dicen, wow, mirá cómo va avanzando, ¿no? Y cada vez que me junté con el contratista antes de comenzar, cada vez que me junto con el contratista durante la obra, y lo que le mandaré fotos después de la obra, es una cosa. Yo le dije, mientras está lloviendo, no puede quedar un charco en todo el estacionamiento. Yo no puedo bajar del auto, pisar y que se me moje hasta la media. Ni un charco en todo el estacionamiento. Y la primera vez que se lo dije se reía y dice, no, claro, ¿cómo va a pasar eso? ¿No? Y después llovió y le mandé una foto de nuestro estacionamiento ahora. Y no puedes pisar en ningún lado porque hay charcos por todos lados. Y cada vez que lo veo ya no se ríe, dice, sí, es verdad, no, yo te lo voy a hacer, no, te lo prometo. ¿Por qué? Pues se lo repetí una vez y otra vez y otra vez. El tipo pobrecito, levanta a las 3 de la mañana, no, un charco, había un charco, ¿no? Sueña conmigo. Necesitamos repetición. A veces nosotros pensamos que leemos el pasaje de la Biblia una vez y ya lo sé. Y dice, ¿leíste esto? Sí, yo ya lo leí, yo ya lo estudié, yo ya sé eso.
O escuchar una verdad una vez, y ya me queda para siempre. O apliqué alguna verdad en algún momento y ya está. En un momento ya lo realicé. Pero la realidad es que como seres humanos necesitamos repetición y repetición y repetición. Y les voy a dar un ejemplo de cómo hacemos esto en nuestra iglesia. Hace 2 y 3 semanas Juan Marcos predicó y dijo, porque estoy en Cristo, en Colosenses 3, ¿qué hago? Hago morir la carne y me visto del nuevo hombre. Hace una semana Ariel predicó y ¿qué dijo? Porque Cristo es mi Pascua, me limpio de la vieja levadura. En el pasado hemos visto Efesios y vimos que porque estoy en Cristo, entonces ando de acuerdo a mi llamado. ¿Qué es lo que las 3 cosas tienen en común? Porque yo estoy en Cristo posicionalmente, Él me ha salvado, entonces vivo de acuerdo a mi llamado, vivo la práctica, lo que soy posicionalmente. Es la enseñanza, repetida en 3 maneras diferentes. Y porque la Biblia continuamente está repitiendo lo mismo para que nosotros lo podamos entender y así vivamos la vida cristiana. Entonces, un punto puede ser repetido muchas veces en muchas maneras diferentes. Pero Dios quiere que constantemente estemos volviendo a repetir lo mismo y a aprender cada vez más. Dice en Deuteronomio 6, 5 al 9, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué debes hacer con esas palabras? Las repetirás diligentemente a tus hijos. Y hablarás de ¿cuándo? Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como señal en tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué está diciendo? No vayas a tu casa y empezás a escribir ahí en el poste de la puerta. Lo que está diciendo es todo el tiempo, día y noche, estás repitiendo a tus hijos. ¿Y cómo se lo podés repetir a tus hijos siempre? Porque vos mismo te lo estás repitiendo a vos mismo. No es repetición vana, es estudio de la palabra. Y el Señor comienza a obrar en mi mente, en mi corazón, y eso transforma la manera que yo vivo, la repetición. Entonces debemos escuchar mensajes de la palabra, aún acerca de cosas decimos, yo ya sé eso. Bueno, pero ¿sabes qué? Cuando lo escuchás vas a aprender más. Porque la vida cristiana es crecer y crecer. Y lo que ya sé, voy creciendo aún más. Y lo que no sé, voy agregando a lo que sé. ¿Y sabes qué? Cuando lo sabes todo, estás en el cajón, muerto. Porque acá en esta vida no vamos a saber todo. Y cuando vivas la vida perfecta de santidad y ya no peques más, también estás en el mismo lugar, en tu velorio. Porque en esta vida nunca vas a ser perfecto. En esta vida vamos a crecer en entendimiento y crecer en santidad. Y un día seremos perfectos en las 2 cosas, en el cielo. Entonces Pablo dice, a mí no me es molesto repetirle las mismas cosas. Y dice, para ustedes es motivo de seguridad. Lo que él está hablando de repetir es lo que está por venir, lo que viene en el versículo 2. En versículo 2 él dice, cuídense de los falsos maestros que buscan engañar. Recuerden, en el versículo 27 y 28, él dijo, estén firmes, luchen por el Evangelio, no se atemoricen. En capítulo 3, versículos 18 y 19, en unas semanas veremos que él dirá que estas personas son enemigos de la cruz. Y aquí él dice, a mí no me es molesto repetirles. Yo quiero repetirle porque esto es para su provecho. Y no quiero que nunca olviden que estamos en una lucha contra el diablo y ellos son nuestros enemigos. Enemigos al cual compartimos el Evangelio, pero luchamos por la verdad. Entonces vemos 3 características de una fe verdadera. En primer lugar, en versículo 1 vemos el gozo del creyente. El resto del versículo 1 hace esta transición al versículo 2, que es el cuidado del creyente. El cuidado del creyente. Y lo que Pablo va a decir en versículo 2, dice así, cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Lo que Pablo dice es que no te engañen los falsos maestros pensando que en la carne podés agradar a Dios, que en vos mismo podés agradar a Dios. Hermanos, antes de meternos en este versículo, quiero darle una introducción al versículo, y eso es que la iglesia está continuamente luchando contra la falsedad. Está continuamente luchando contra la falsedad. Y decís, pero ¿por qué decís eso? Bueno, Jesús nos advierte que no seamos engañados. Él dice en Lucas 21:8, Jesús respondió, cuídense de no ser engañados, porque
muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca. No lo hagan, dice Jesús. Pablo advierte a la iglesia. Dice, miren que nadie, en Colosenses 2:8, miren que nadie los haga cautivos, que nadie los engañe por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Más adelante, cuando él volvía de su tercer viaje misionero, pasó por Mileto y allí se juntó con la iglesia, con los líderes de la iglesia de Éfeso y le dijo esto: tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual él compró con su sangre. Miren esto. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces, lobos rapaces entre ustedes, que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Eso es lo que Pablo dice a los líderes de Éfeso. Y eso es exactamente lo que ocurrió, porque cuando Pablo escribe a Timoteo, Timoteo está en Éfeso y estas son las cosas que están pasando. Pedro advierte a la iglesia. Dice, pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, hablando de Israel, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, la iglesia a la cual Pedro le escribe, los cuales encubiertamente, ¿escucharon esa palabra? Encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Más adelante en el mismo libro Pedro dice, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Jesús nos advierte, Pablo nos advierte, Pedro nos advierte, Judas nos advierte. Judas, el hermano de Jesús, dice así, en Judas, versículos 3 y 4, amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándoles a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Y dice lo mismo que Pedro, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que ocurre en la iglesia? Personas entran encubiertamente, introducen falsa doctrina para destruir la iglesia. El diablo continuamente está queriendo meter falsa doctrina dentro de la iglesia. Y quiero que entendamos que la falsa religión viene mezclada con la Biblia. O sea, la religión es una mezcla de la Biblia con error. Entonces acá hay una gotita de la Biblia y acá está en un vaso de error. O un vaso de la Biblia con una gotita de error. Satanás no es tonto. La religión no va a decir, esto va totalmente en contra de la Biblia, pero hacerlo igual. No, Satanás es más astuto que eso. Cuando él tienta a Jesús, ¿qué le dice? Si eres el Hijo de Dios, hace tal cosa. ¿Era verdad que era el Hijo de Dios? Sí. ¿Debía hacer lo que Satanás le dijo? No. ¿Y Jesús cómo responde? No, escrito está. Entonces Satanás lo tienta de nuevo y ¿qué dice? Si eres el Hijo de Dios, hace tal cosa porque escrito está. Y le cita el Salmo. Increíble. Eso es lo que Satanás hace. Eso es lo que los falsos maestros hacen. En 2 Corintios 11, 13 al 15, Pablo dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, la falsa doctrina no viene con un diablito rojo que te dice, tenés que hacer esto, y vos decís, ¿le creo o no le creo? No, viene un ángel alumbrando con su túnica blanca y te dice, Jesús no es Dios. O cualquier otra falsedad
y debemos estar preparados, de acuerdo a la palabra, para enfrentar la falsa doctrina cuando se infiltra en la iglesia. Entonces, toda religión es falsa. La única verdad está en la palabra de Dios. Entonces, la salvación no es por obras. La salvación tampoco es fe más obras. Algunos creen, debo creer en Cristo y debo hacer para lograr. No, la salvación no es fe más obras. La salvación no es fe más rituales. Debo ser salvo, también debo bautizarme, también debo tomar la comunión, también debo tomar la Santa Cena. No dice eso la Biblia. La salvación no se mantiene por obras. Algunos creen que, soy salvo, pero si peco pierdo la salvación. Entonces es por obras. La Biblia no dice eso en ningún lado. El legalismo no salva. Bueno, si vos seguís esta regla y esta regla y esta regla y esta regla, quizás Dios te deja entrar al cielo. No, eso es salvación por obras también. Ya lo dije, la salvación no se pierde. Y no necesito agregar nada al Evangelio para ser salvo. Soy salvo solo por lo que Cristo ha hecho por mí, su obra en la cruz. Y uno dice, entonces hago lo que quiero. No, hago buenas obras por lo que Cristo hizo por mí, pero no para alcanzar la salvación. Y hermanos, quiero que seamos muy sinceros en esto, en lo que dice la Biblia. O decís, ¿importa tanto que es salvación más algo, o fe más algo, salvación? Sí, porque cualquiera que predica otro evangelio, la Biblia dice, no solo, es maldito. Gálatas 1, 8 y 9 dice, pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, está hablando hipérbole, les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea maldito. Como hemos dicho antes, lo repito ahora, si alguien, este es el próximo versículo, ¿sí? Se lo vuelve a repetir, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema, sea maldito. Hay un solo evangelio y la salvación viene solo en Cristo. Hechos 4:12 dice, ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en lo cual podamos ser salvos. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y solo por Él. Él es el único camino, la única verdad y el único que tiene vida. Y esta salvación que es en Cristo es por gracia, o sea, Dios nos da un regalo, es algo que no merecemos, no algo que logramos, porque si lo logramos ya no es por gracia. 2 Timoteo 1:9 dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras. ¿Digo no? No según nuestras obras, sino según su propósito, según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Y esta fe, esta salvación que es solo en Cristo, solo por gracia, es también solo por fe. Dice Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados, o sea, declarados justos por Dios, por la fe. No por obras, no por ritos, no por ayudas a Dios, por la fe. Cuando nosotros llegamos aquí a versículo 2, vemos que Pablo está hablando de los judaizantes. Eso lo va a hacer claro al final del versículo cuando habla de que ellos son mutiladores del cuerpo. Y acá Pablo advierte fuertemente a la iglesia. Y él dice, cuídense. Y Pablo hace algo que no hace en ningún otro lugar de todos sus escritos. Y eso es que repite el mismo mandato 3 veces consecutivamente. Es increíble. Y él dice, cuídense, cuídense, cuídense. Cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de los de la incircuncisión, básicamente es lo que está diciendo. Entonces es un verbo presente, continuamente estén mirando como iglesia, estén investigando, estén firmes en la fe. Nunca, ni por un momento, ni por un segundo, dejen que se infiltre ni una gota de falsa doctrina en la iglesia y cuando lo hay, sáquenlo de la iglesia. Con mi familia muchas veces nos toca viajar a nuestras iglesias que nos sostienen en Estados Unidos. Ustedes saben muy bien que de vez en cuando hacemos viajes. Y
siempre planeo nuestros viajes, manejamos muchos kilómetros, 5, 10.000 kilómetros, muchísimos kilómetros. Y siempre intento hacer todos los viajes para que viajemos de día, para que yo maneje de día. Porque en los lugares que vas de estado en estado, vas o por el campo o por el bosque, y hay muchos ciervos. Hay muchos ciervos. Y cada tanto vos ves un cartel que dice por los próximos 3, 4 kilómetros, y ciervo, y hay un cartel de un ciervo saltando, ¿no? Y vos ya estás bien alerta. Y a veces viajamos por bosques, que está bosque, bosque y la callecita en el medio. Y vos estás yendo a 80, 100 kilómetros por hora y estás pendiente del ciervo. Y entonces hay veces que manejamos de noche 2 o 3 horas y no mucho porque me estresa mucho, me desgasta porque estoy muy enfocado. Entonces ahí estoy con las 2 manos en el volante y mirando, y no solo la calle, sino todo lo que está alrededor. Porque el ciervo en un momento salta del bosque y cuando ve las luces del auto, ¿qué hace? Se paraliza. Y vos también te paralizás. Y después se paraliza contra tu auto y te lo destruye totalmente. Te lo destruye. He visto cuando viajamos muchas veces. Vos si viajás 5.000 kilómetros vas a ver 5 o 6 ciervos muertos al costado de la calle. Es así. Autos chocan, ahí está el ciervo muerto. El auto también muerto, pero ahora en el mecánico. Si vos no ves el ciervo, te aplasta el auto. Si vos lo ves muy tarde, también te destruye. Si lo ves, debes estar atento a verlo y cuando lo ves, debes reaccionar rápidamente. Cuando nosotros estamos viendo esto, Pablo está diciendo, cuídense, miren, estén atentos y cuando lo ves, hace algo al respecto. No dejes que pase el tiempo y que sea muy tarde, porque la iglesia será tomada por falsos maestros. Entonces, cuando vemos la falsedad, debemos actuar ya. ¿Cómo nos cuidamos? ¿Cómo puedo cuidarme de estas personas que describen 3 maneras diferentes? Aferrándonos a la palabra de Dios, interpretando correctamente la palabra de Dios. Algunos se aferran a la palabra y la interpretan mal. Debo aprender a interpretar la palabra de Dios. Y comparando todo lo que se dice a la palabra de Dios. Entonces, si alguien tiene una experiencia, se compara a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que marca mis experiencias y no acomodo la palabra de Dios a la experiencia en ningún momento. Si hay un libro extra bíblico y dice algo, lo comparo a la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice lo opuesto, entonces desecho ese libro. Todo debe ser comparado a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la única y suficiente autoridad de fe, o sea, de todo lo que creo, y de práctica todo lo que hago. Y entonces todo se compara a la Biblia. No me importa qué experiencia hayas tenido, no me importa qué dice otro libro, si no es de la Biblia, lo desechamos. Entonces debo saber bien la palabra de Dios. En Hechos 20:31 dice Pablo, aquí hablando en Mileto también a los líderes de Éfeso, por tanto, estén alerta. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que es poderosa para edificarlos. En 2 Timoteo 2:15 Pablo dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Si a Dios no le importara que sepamos bien la verdad, no le diría esto a Timoteo. Pero le dice a Timoteo, vos debés ser diligente día y noche estudiando la palabra para que cuando la presentes a la iglesia sea lo correcto, sea la verdad. Y uno dice, bueno, pero cuando hay verdad no hay amor y la verdad hace que no amemos. No. Es la verdad en amor. Escuchen esto. O vayan conmigo si quieren, es en Efesios, el libro anterior a Filipenses, Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11 dice así: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Versículo 14.
Entonces, ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevadas de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. ¿Qué dice esto? No sé ustedes, a mí me encanta ir a la playa, me encanta meterme al mar, pero más grande soy, más me doy cuenta lo peligroso que es el mar, ¿sí? Y vos vas y viene una ola gigante y saltás abajo del mar y cuando te vas a parar, ¿sabes qué? Estás dado vuelta y tus pies salen para arriba. ¿Y qué pasa? No sé ustedes, pero me agarra una desesperación, ¿no? Son 2 segundos, pero se siente que estás 40 minutos abajo del agua y empiezas a tirarte para todos lados y la ola te lleva para donde quiere. Y me llevó a la arena, porque si no, no estaría acá. Pero te lleva a donde quiere. Acá dice que el Señor da hoy en día pastores y maestros para que enseñen la palabra de Dios. Y déjenme buscar el versículo, acá está. Primero, para que crezcamos a ser como Cristo, que es nuestra meta. Y segundo, para que no seamos sacudidos por todo viento de doctrina. Viene alguien y dice, vos tenés que creer esto y te manda cualquier fruta. Y vos decís, sí. Y voy a dividir la iglesia por eso, porque mi pastor y mi iglesia no cree eso. Y somos engañados por el error. Pero después ven lo que dice más bien, al hablar la verdad en amor. Entonces decimos, esta es la verdad y no nos vamos a tirar hacia atrás con la verdad, vamos a proclamar la verdad con amor. Con amor. Entonces no es amor o verdad, es amor en verdad. Y si alguien se opone a eso, que se oponga. No vamos a sacrificar ni la verdad ni el amor por lo que Dios quiere que enseñemos. Entonces finalmente llegamos a versículo 2 y dice, cuídense de esos perros, de esos perros. Y nosotros decimos, ¡ay, qué lindo! Perros, me encantan los perros. Soy amador de los perros. Bueno, si vivías hace 2000 años no hubieras sido amador de los perros. Este no es el caniche, ¿sí? Este no es el labrador, este no es el golden. Este es más parecido a ese pequinés que antes, ¿no? Ese malvado, que si era grande te comía, ¿no? El pequinés. No es el perrito de peluche, no es el dálmata, ay qué hermoso. No, este es un perro callejero. Estos son perros que andaban en bandas, estos son perros que plagaban ciudades antiguas, que se les decía, cuando vos mueras vas a morir en la despedazar los perros, dice en 1 Reyes 21-23. O sea, no era una imagen linda. Comían la basura, estaban llenos de enfermedades, listos para atacar, eran grandes, eran feos, eran salvajes. Era como si tuviéramos en nuestra sociedad lleno de Rottweilers sueltos, hambrientos y furiosos. Eso traería un poco de miedo, ¿no? No nos gustaría. Fue también un término de reproche. Cuando David sale a pelear contra Goliat, Goliat le dice, ¿acaso soy un perro que vienes a mí, contra mí con palos? O sea, como algo malo, como algo que no está a mi altura. Y muchos pasajes más que no voy a leer, pero que hablan acerca de cómo se usa el término de perro. Pero quiero que entendamos que también los judíos llamaban a los gentiles perros. Y aquí hay algo muy irónico, que Pablo está llamando a los judíos perros. Entonces dice, cuídate de aquellos que los llaman a ustedes perros, pero que en realidad ellos son los perros. Es muy irónico. ¿Y saben qué vienen a hacer? Vienen a despedazar. ¿Saben qué hacía el perro en ese tiempo? Despedazaba. Eso es lo que ellos vienen a hacer. Y enseñan doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Toda doctrina que dice que Jesús no es el Salvador es una doctrina de demonio. Segundo, dice, cuídense de los malos obreros. Este es el que hace el mal, el que es malvado, el que busca lo satánico, y habla de personas que pueden estar dentro de la iglesia, que parecen buenos, que dicen hagan buenas obras, y también es irónico porque ellos dicen hagan buenas obras para lograr la salvación cuando ellos son malvados. Porque toda obra de un incrédulo es una mala obra. Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como el inmundo,
y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Entonces vos pensás, el que no conoce al Señor, la mejor obra que puede hacer, ¿saben lo que es? Un trapo de inmundicia. Un trapo de inmundicia. Solo el creyente, controlado por el Espíritu Santo, puede hacer buenas obras. Recuerdan que en Efesios 2, 8 y 9 dice que somos salvos por la gracia por medio de la fe, y después el versículo 10 dice que fuimos creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para andar en buenas obras. Las buenas obras son resultado de creer en Cristo, si no, no las puedo hacer. Tercero, dice ahí, cuídense de los mutiladores del cuerpo. Ahora, la nueva Biblia latinoamericana de hoy y la nueva Biblia de las Américas, que tienen la mayoría en sus manos, dice, cuídense de la falsa circuncisión. No es tanto una traducción del griego, sino que es una interpretación, porque es de los que está hablando, de los circuncisos físicamente, pero no espiritualmente. Pero me gusta mucho más como él lo traduce la Reina Valera, que es mutiladores del cuerpo, ¿sí? Porque la palabra aquí no es circuncisión, sino mutiladores. Y agregaron también ahí del cuerpo, porque habla de qué están mutilando. Entonces, habiendo dicho todo eso, quiero que hablemos de la circuncisión. La circuncisión, en su forma literal, significa cortar alrededor. La mutilación es cortar en pedazos. Y Pablo, a propósito, los llama mutiladores del cuerpo, y no circuncidados o de la circuncisión. Y habla obviamente de los judaizantes. Entonces déjeme darle un poquito de contexto acerca de la circuncisión para que nosotros entendamos de qué está hablando Pablo. Lo vamos a ver aquí y luego cuando pasemos a versículo 3 lo vamos a ver un poquito más. La circuncisión fue dada como marca a Abraham. Abraham es la primera vez que lo vemos en Génesis 17:11. Dios le dice, serán circuncidados en la carne de su prepucio y esto será señal de mi pacto con ustedes. Entonces, el niño que nacía debía ser circuncidado. En Hechos 7:8, cuando habla Esteban, antes de morir, dice, Dios le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día. Entonces, el primero niño nacido que fue circuncidado fue Isaac. Y así pasó a todos los judíos. En la ley dice, en Levítico 12:3, al octavo día la carne del prepucio del niño será circuncidada. Esto era un mandato para los judíos que debían ser circuncidados al nacer. Y era tan fuerte que la Biblia nos dice, pero el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Entonces cualquier hombre que dice yo soy judío y no es circuncidado, es cortado del pueblo. Debe ser circuncidado. Era la ley de Dios. Entonces en Efesios 2:11 nos dice, lo que vemos en Efesios 2:11 es que el judío es llamado el de la circuncisión, el gentil el de la incircuncisión. Si nosotros viviéramos hoy en Israel, ni siquiera tendría que explicar todo esto porque sería parte de nuestra cultura. Pero siendo del mundo occidental, ¿sí? Y 2 años después del primer siglo, tenemos que explicarlo para que entendamos bien de qué habla esto. Pero en Efesios 2:11 dice Pablo, por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión, y escuchen esto, va a ser importante, hecha en la carne por manos humanas. ¿Sí? Los judíos sabían que debían circuncidarse y ellos llamaban a todos los gentiles incircuncisos. Y los gentiles los llamaban a ellos los circuncisos. Y así se definían el uno al otro. Pero debemos entender que la circuncisión que Dios mandó fue una ilustración, un símbolo de la depravación del hombre. Y simbolizaba que el hombre necesitaba ser limpio en su ser más interior. Entonces, no fue el cortar su piel exterior lo que a Dios le importaba, sino la circuncisión del corazón. Y vos decís, ¿y cómo sabes eso? Bueno, déjame leerte un pasaje, Jeremías 4:4. Dice, circuncídense para el Señor y quiten los prepucios de sus corazones. ¿Habla de físico o espiritual? Espiritual. Deuteronomio 36.
Y acá dentro de un montón de pasajes que hay, ¿no? Pero Deuteronomio 36, además el Señor, tu Dios, circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes. ¿Para qué? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces la circuncisión del corazón era cortar con el pecado y amar a Dios de todo corazón. Esto es lo que Dios quería. Y del cual la circuncisión física era solo una señal. El judío pensaba que era el fin en sí mismo, y no era el fin, era una señal de lo que Dios quería, que era la circuncisión del corazón. Entonces, cuando llegamos al primer siglo, cuando escribe Pablo aquí en Filipenses, para el judío era tan solo un rito externo. Su circuncisión no fue más que una mutilación de la carne. Entonces el judío era circunciso físicamente, pero no espiritualmente. Y pensaron que lo exterior traería salvación interior. Ahora, hemos entendido eso, vamos un paso más. Ellos no solo creyeron que debían ser circuncisos y estaban bien con Dios, pero creyeron que todo aquel para ser salvo debía circuncidarse y cumplir la ley para ser salvo. 15, el primer concilio que se forma, el concilio de Jerusalén, trata exactamente este tema. En Hechos 15 dice: algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Más adelante, versículo 5 dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué le están diciendo? Judíos te están diciendo a gentiles: ¿vos crees que sos salvo? No, la única forma de que seas salvo, debes creer en Cristo, pero debes también circuncidarte y seguir la ley. Entonces serás salvo. Léelo, Hechos 15, y ahí viene todo el concilio y muestran que la salvación es solo por fe en Cristo. Vayan conmigo a Gálatas. Antes de Filipenses está Efesios, antes de Efesios está Gálatas. Vamos a leer varios versículos en Gálatas. Gálatas es muy difícil de entender, ¿sí? No es un libro fácil. Pero quiero que entendamos este principio acerca de la circuncisión y la ley. Y si no lo entendés bien, ya hablamos antes de la repetición. Anda a tu casa, escuchá este mensaje de nuevo, una y otra vez, hasta que lo entiendas. Porque la repetición ayuda a entenderlo. Lo primero que quiero que veamos allí en Gálatas capítulo 2, versículo 16, es que nadie es salvo por circuncidarse y cumplir la ley. ¿Sí? Eso es lo primero que quiero que entendamos. Nadie es salvo por circuncidarse y cumplir la ley. Gálatas 2, 16 dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué está diciendo? Yo digo, si yo sigo la ley, si yo sigo los mandamientos, soy salvo. Y dice: nadie es salvo por seguir la ley. Dice: sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados. ¿Por qué? Por la fe de Cristo, por la fe en Cristo. Y luego lo repite: y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. 3 veces lo repite: no podés ser salvo por obras. Versículo 21. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si vos seguís diciendo: no, yo soy salvo por la ley, entonces Pablo dice: ¿y para qué murió Cristo? Murió en vano. La verdad que sabemos que no fue así. Miren capítulo 3, versículo 11. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Entonces solo puedo vivir por fe, no soy justificado por la ley. Entonces lo próximo que quiero que veamos, ahora que vemos que no soy salvo por ser circuncidado y cumplir la ley, es que todo el que se circuncida para ser salvo en esa manera, debe cumplir con toda la ley. ¿Sí? Si yo digo soy salvo por circuncidarme y seguir la ley, entonces debo cumplir con 100% de la ley. Nos dice en Gálatas 5:3, miren allí conmigo. Otra vez testificó a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Si vos decís yo soy salvo por circuncidarme, tenés que cumplirla al 100%. Si tuviste un pensamiento malo, si dijiste una mala palabra, si tuviste algún engaño, fuiste.
Quédense en Gálatas, no se muevan, pero quiero leerle un versículo de Santiago 10 que va bien con esto. Dice así: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, escuchen esto, se hace culpable de todos. Entonces, si ni a nadie, pero yo mentí. Ah, sí, pero tu mentira te hace culpable de haber hecho toda la ley, de haber transgredido toda la ley. Entonces, nadie es salvo por circuncidarse y cumplir la ley. Segundo, todo el que se circuncida debe cumplir toda la ley para ser salvo, la cual nadie puede hacer. Entonces esto me lleva al único resultado que hay. Todo el que confía en la circuncisión y la ley para ser salvo es maldito. Gálatas 3:10, espero estén así todavía. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo el que permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué sos maldito? Porque no puedes cumplir con toda la ley. Y eso te pone bajo maldición. Pero Gálatas nos dice que solo en Cristo hay salvación. Vieron que ahí dice que es maldito todo el que permanece en la ley, pero miren lo que Cristo hace por nosotros, 3:13 y 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, y miren esto: maldito todo el que cuelga de un madero. Entonces antes maldito el que no permanece en todo, citando un salmo, y ahora maldito el que cuelga en un madero, también citando el Antiguo Testamento, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los circuncisos, los incircuncisos, para que recibiéramos el Espíritu, la promesa del Espíritu, mediante ¿qué? La circuncisión, la ley, ¿qué dice? Fe en Cristo. Circunciso o incircunciso físicamente, todos son salvos por medio de la fe. Romanos 3:30, pueden volver a Filipenses. Romanos 3:30 dice: en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Qué está diciendo? ¿Qué importa si tenés circuncisión o no circuncisión? Sos salvo por la fe. El que cree esto es verdaderamente circuncidado. Ahora quizás vos decís: bueno, ese no es un tema en nuestra cultura, ¿qué me importa? ¿Sabés cómo se transfiere a nuestra cultura? El que dice hoy: soy salvo por las obras que hago. Entonces no podés fallar y pecar nunca, porque cuando pecas una vez ya no podés ser salvo de esa manera. Todos hemos pecado. La salvación es solo por fe en Cristo. No por obras, ni fe más obras. Entonces estas personas aquí son los mutiladores. No solo son la falsa circuncisión, como lo dice aquí en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, sino que vienen para cortar y despedazar. Pablo lo usa de dos maneras. Ustedes cortan y ustedes vienen para destruir el evangelio verdadero. Entonces, como aplicación, hermanos, cuidémonos, estemos alertas por el peligro que hay. La falsa doctrina intentará venir de adentro de la iglesia, y debemos estar atentos a aquellos que son perros, malos obreros, que confían en obras para salvación. Aquí es los judíos con sus rituales y sus obras. Hoy es el evangelio atacado por un montón de religiones, pero el tema es el mismo: salvación por rituales y salvación por obras. Es el mismo tema, el mismo falso evangelio que vemos hoy. Entonces la Biblia nos dice: luchemos por el evangelio, y la Biblia nos dice que el creyente se ocupa de la sana doctrina. No nos empezamos a ocupar cuando llega, nos empezamos a ocupar hoy. Entonces, las tres características de una fe verdadera: primero, el gozo del creyente; segundo, el cuidado del creyente; tercero y último, las marcas del creyente. Las marcas del creyente, y Pablo nos va a dar 3 en versículo 3. Dice primero: porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Ahí la palabra verdadera no está en el original, realmente se debe leer: porque nosotros somos la circuncisión. La circuncisión. Y yo me pregunté en esta semana: ¿cómo que nosotros? Y sí, los que hemos puesto nuestra fe en el Señor, somos circuncidados en Cristo. Acompáñenme a Colosenses, es el libro que viene después de Filipenses. Colosenses capítulo 2, versículo 11. Porque quiero que nos vayamos de aquí y entendamos.
digan, yo soy circunciso, no soy circunciso, ¿cómo es este tema? No, que lo entendamos. Colosenses 2:11 dice, también en Él, en Cristo, fueron circuncidados. Y miren esto, no con una circuncisión, con una circuncisión no hecha por manos. ¿Qué tenía el judío? Una circuncisión física hecha por manos. Dice, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó entre los muertos. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Ahora miren esto, cuando ustedes estaban muertos, esto es toda persona que nace en este mundo, nace muerto en pecado. Y dice, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiendo perdonado todos sus delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que contenían decretos contra nosotros y que nos era adverso, quitado en medio, clavándolo en la cruz. Y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo, triunfando sobre ellos por medio de Él. Que dice, estaban muertos mis pecados, estaba en mi incircuncisión. Y no vino Jesús y hizo una operación física. ¿Qué hizo Jesús? Murió en la cruz y me dio vida. Esa es la circuncisión, no una circuncisión hecha por manos, sino por Cristo. No es física, sino espiritual, donde Cristo nos perdona y nos da vida. Entonces lo podemos ver así. La circuncisión es igual a la regeneración. Decís, qué bueno, no sé lo que es regeneración. Bueno, la regeneración es que yo estaba muerto en mis pecados y cuando puse mi fe en Cristo, el Espíritu Santo impartió vida en mi alma. Entonces ahora estoy vivo. Entonces, ¿qué significa? La circuncisión es regeneración. La circuncisión es vida al muerto. La circuncisión es salvación. Entonces, ¿cómo sé si soy circuncidado espiritualmente? ¿Soy salvo? El salvo es el verdaderamente circuncidado. Entonces Pablo dice, nosotros que hemos sido salvos, somos la verdadera circuncisión. Entonces Pablo da 3 marcas al verdadero creyente. El primero es que adoramos en el Espíritu de Dios. Y de los 3 es el que más voy a pasar tiempo, los otros 2 voy a ir rápido. Pero creo que esto es muy importante en el mundo en que vivimos. Adoramos en el Espíritu de Dios. Esta no es una adoración mística, para nada. Esta no es una adoración de labios, de tradiciones, de repeticiones, de ritos externos. Para nada. Y esas son todas las religiones que nos asedian. En Isaías 29:13 dice, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo, hablando de Israel, se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Qué triste cuando nuestra adoración es una memorización. Cuando cantamos alabanzas como cantamos hoy aquí y cantamos de memoria. Cuando vamos a orar, yo ya sé cómo el pastor ora y es de memoria. Cuando escuchamos el mensaje y ya me lo sé de memoria. Y aunque estoy acá físicamente, mi corazón está lejos de Dios. Es una memorización, es una tradición y eso es tan simplemente una religión. Y la adoración a Dios no es una religión. La adoración de Dios está arraigada, como dice, que adoramos en el Espíritu de Dios. En el Espíritu de Dios. La adoración está arraigada a sana doctrina, a enseñanza de la Biblia. Todo lo que creemos y todo lo que hacemos está arraigado a la palabra de Dios. Todo lo que cantamos, quizás dicen, no entiendo bien la canción. Bueno, más estudias tu Biblia, más la vas a entender, porque no cantamos estupideces. No repetimos la misma frase 10.000 veces. No, cantamos doctrina que nos ayuda a vivir la vida cristiana. Es a propósito, elegimos canciones con ciertos propósitos. Y está arraigada en sana doctrina. Y la adoración no es una experiencia emocional. Puede incluir las emociones, y incluye las emociones,
pero la adoración no es una experiencia emocional. Esta semana leí esto, no les voy a decir de qué denominación viene, porque no quiero que altere lo que pensás, pero quiero que escuchen bien. Esto se escribió en el 1987 y es más verdad hoy que era en ese tiempo. Yo nací en el 86, así que no sé qué pasaba en el 87, pero es aún más verdad hoy. Este hombre dice así: la predicación de nuestra denominación no es intelectual, sino emocional. No es racional, sino de experiencia. No es exegética, sino alegórica. No es doctrinal, sino práctica. No está dirigida a la mente, no está dirigida tanto a la mente como al corazón. El resultado de la predicación de nuestra denominación no es tanto que el que oiga aprenda algo, sino que se sienta mejor. Increíble, increíble. Es todo lo opuesto de lo que es la adoración. Déjeme volver a leerlo, enfatizando lo que es la adoración. La predicación es al intelecto, porque si yo no entiendo, no sé cómo actuar. Y el intelecto lleva a emociones verdaderas y no superficiales. La predicación es racional, y lo que es racional lleva a experiencias verdaderas y no experiencias que tengo que meterlas en la Biblia para que funcionen. La predicación es exegética, que significa todo lo que yo predico lo saco de la Biblia, y no alegórico, donde yo impongo sobre la Biblia lo que yo quiero que signifique. O que yo abra mi Biblia en cualquier lado, lea el versículo y diga, Dios dice esto, fuera de su contexto totalmente. La adoración es doctrinal y luego la doctrina, la enseñanza se lleva a la práctica. Los que predican así solo práctica, ¿qué están poniendo en práctica? Nada, porque no enseñaron nada. La palabra doctrina significa enseñanza. Y está dirigida a la mente, y luego de la mente va al corazón. Si yo no entiendo, ¿cómo voy a amar eso? Lo debo entender primero. Y a medida que voy entendiendo, lo voy amando y lo voy viviendo. Y el resultado de la predicación, y este ya es para poner una bomba, ¿no? Dinamita. El resultado de la predicación no es tanto que el que oiga aprenda algo, sino que se sienta mejor. ¿Saben qué? Si yo predicara eso, nuestra iglesia estaría llena. La gente quiere sentirse mejor. La gente quiere motivación. Pero la Biblia y el propósito de nuestra vida, Dios nunca dijo que vos te sientas bien o para que yo me sienta bien. Es para dar gloria y honra a Dios. Entonces, cuando yo vengo a adorar, no vengo a adorar a mí mismo, no vengo para que yo me sienta bien, vengo a adorar a Dios. Y ¿saben qué? Un resultado de eso es que me hace sentir mejor. Pero no es el punto principal de por qué adoro. Me dio mucha bronca esta cita esta semana, así que, pero se las quería comunicar porque es el mundo en el cual vivimos. Hay muchas iglesias que predican el Evangelio, pero esta es su reunión. Muy triste. La oración verdadera se basa en la palabra. Si no sé la verdad, no puedo adorar. Jesús mismo dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y en verdad. Todo lo que yo les dije esta cita, les dije basado en lo que la Biblia dice, y ahí dice, adoro en verdad. Si no tengo la verdad que estoy comunicando, no puedo adorar. Otra cita que vi esta semana decía así, con la cual estoy de acuerdo, dice, la forma más pura de adoración es la adoración que ocurre en el corazón humano, no provocado principalmente por excelente música, pero por una comprensión de la verdad bíblica que conduce a una respuesta del corazón de adoración a Dios. Entonces la adoración es, aquí dice, estamos en el Espíritu de Dios. La adoración es para el regenerado por el Espíritu Santo. ¿Saben quién puede adorar? El que conoce al Señor. Nuestra iglesia está abierta a cualquier persona que quiera entrar y hay personas que entran, que se sientan, que cantan, que escuchan, pero no están adorando. ¿Por qué? Pues no conocen al Señor. Solo aquel que conoce a Cristo puede adorar a Cristo. Próximo. La adoración de Dios es para el guiado por el Espíritu Santo. Entonces no solo es que yo debo conocer a Cristo para adorar, pero yo debo andar en el Espíritu para adorar.
Si vos entras acá lleno de pecado, lleno de odio, lleno de ira, enojado con la vida y todo, y te sentás, ay Señor, te amo. No, estás adorando. Debes estar limpio en tu corazón. El que adora al Señor está completamente dedicado al Señor. Más que al deporte, más que a los videojuegos, más que a la familia, más que al estudio, más que al trabajo. Adorar a Dios es la obra suprema del Hijo de Dios. Y vimos hace poco Apocalipsis que toda la eternidad, ¿qué vamos a hacer? Adorar a Dios. Y nadie va a ver al Cordero y decir, bueno, me tengo que poner de rodillas de nuevo. No, vamos a estar contentos, gozosos. Es lo que haremos por toda la eternidad. Y quizás te preguntás entonces, ¿no debemos hacerlo toda la semana? Gracias por preguntar. Sí, debemos hacerlo lunes, martes, miércoles, jueves. Y al adorar al Señor en toda la semana me prepara para el pináculo de la semana, que es la adoración el domingo en la iglesia con mis hermanos. La semana me prepara para ese clímax de adoración cada semana. Hoy vinimos para adorar al Señor. ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo te preparaste vos hoy para adorar al Señor? Saben que 2014 fue el Mundial de Fútbol, el mejor que vi de Argentina en toda mi vida. ¿Sí? Los que son más grandes quizás vieron uno mejor en el 86. A algunos quizás ni les interesa el fútbol, pero bueno, igual me tienen que escuchar a mí hablar del tema. Pero en el 2014 Argentina llegó a la final, ¿no? Ahora, si no sabes eso, estabas en otro planeta, ¿no? Porque aunque no te guste, lo sabías. Y yo me acuerdo, me junté con familia, nos juntamos horas antes del partido. No me acuerdo ahora, pero seguramente hicimos alguna picada, porque me encanta la picada, es una buena excusa para hacer una picada. Entonces lo hicimos, comimos alguna carne o alguna pizza o algo rico, especial, no lo que sobró del mediodía, ¿sí? Tenía que ser algo rico. Y cuando comenzó el partido, que nadie hable. Si alguien me iba a llamar por teléfono, apago el teléfono, no quiero que me llamen, no quiero que nadie me interrumpa, que nadie me hable, que nadie diga nada. ¿Saben qué más? Te aseguro que no me dormí. No dije, bueno, cuando metan un gol, avísame. No, estaba atento. No pensé en lo que tenía que hacer al otro día, pues no me importaba lo que iba a pasar el lunes. Yo quería ver a Argentina salir campeón. No pensé en mis problemas. Dije, qué bueno, casi meten un gol. Sí, pero tengo este problema que tengo que enfrentar mañana. No. Miré por 90 minutos y ¿saben qué? Después miré 30 minutos más, porque si recuerdan, el partido se extendió. Fue increíble, menos el final, y no vamos a hablar de eso. Parecían como 5 minutos, se pasó así. ¿Cómo te preparaste vos hoy? No cómo te preparás los domingos, ¿cómo te preparaste hoy para venir a la iglesia? Yo tengo la ventaja, ¿no? Que ya pensé en esto en la semana, así que me preparé mejor. Pero esto va para cada domingo. Como decía Juan Marcos, hoy puede pasar algo y no me preparo como puedo, como debo, pero cada semana no. ¿Te dormiste temprano anoche? ¿Te levantaste temprano hoy? ¿Oraste antes de venir? Quizás no sabías que hoy vamos a hablar de Filipenses 3, pero la semana que viene esa vez vas a leer Filipenses 4 y los próximos versículos para ir preparando tu corazón para lo que va a ser predicado. ¿Preparaste tu corazón? ¿Enfocaste tu corazón? ¿Pediste perdón por pecados en tu vida? ¿Pediste que el Señor hoy haga una obra en tu vida por medio de la palabra de Dios? ¿Cómo estás respondiendo ahora al mensaje? Ya terminará, ya se pasó de su hora, hace rato. Tengo hambre, me hace ruido la panza y ya me da vergüenza al lado de los que estoy sentado. O quizás decimos, espero que el que al lado mío esté escuchando. O quizás decís, estás durmiendo y decís, pastor, seguí nomás, pues esta es mi siesta del día. Y después ya estoy bien fresquito para lo que tengo que hacer a la tarde. Hermanos, nosotros venimos a adorar ante el Dios soberano del universo para traerle toda alabanza, toda gloria y toda honra a su nombre, porque Él es exaltado sobre todas las cosas. Él nos ha creado y Él nos ha dado salvación. Y me siento en mi silla y... Muy bueno eso, ¿eh? Nuestra adoración es mediocre.
Pedí perdón al Señor, porque es un privilegio estar en su casa para adorar su nombre. El creyente adora por el poder del Espíritu Santo sobrenatural en nuestra vida para que entendamos la palabra y luego para que pongamos en práctica la palabra. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, si toda mi vida es una adoración a Dios, entonces también en toda la semana le estoy adorando y me estoy preparando para el domingo donde voy a recibir la palabra de Dios para ponerlo en práctica. Debe haber una preparación. Si el jugador de fútbol, nuevamente hago este ejemplo, entra a la cancha sin calentar, ¿sabe lo que le pasa? Va a salir de la cancha lesionado. Necesita una preparación. Yo caliento igual, me lastimo, pero estos son profesionales de los que hablo. No solo adorar en el Espíritu, sino que el creyente se gloría en Cristo Jesús. Rápidamente, voy a estos puntos. El creyente se gloria solo en Cristo. Dos cosas. Primero, una persona no puede confiar en la carne para ser salvo, eso es obvio, ya lo vimos. Pero segundo, tampoco el creyente puede confiar en la carne para crecer espiritualmente. Voy a poner lo mejor de mí, voy a hacer lo mejor que puedo, voy a tener una buena actitud. Todo eso se enfoca en vos. Debe ser, voy a amar a Cristo, enfocar mi vida en Cristo, confiar en Cristo. Y cuando crezco espiritualmente, gloriarme en Cristo, porque no puedo lograr nada fuera de Cristo. Y eso lo hago por estar en su palabra y conocerle más y ser como Él. Es Cristo que ha ganado nuestra salvación y es solo en Cristo que puedo crecer en mi santificación. El tercero y último, ahí dice no poniendo la confianza en la carne, que es lo opuesto de confiar en Cristo. La carne habla de la humanidad no redimida del hombre. Al nacer somos esclavos al pecado, estamos muertos en pecado, no podemos hacer nada para salvarnos. El Espíritu Santo al creer en Cristo imparte vida, nos regenera, nos hace nuevas criaturas. Pero aunque yo soy salvo, sigo viviendo con este cuerpo pecaminoso. Y entonces sigo luchando contra el pecado. La Biblia dice que no voy a ser perfecto en esta vida. Lucho con el pecado y no hago las cosas en la carne. Pero no se preocupen, un día yo voy a morir, mi espíritu va a ser separado de mi cuerpo, voy a estar en el cielo y luego cuando el Señor venga va a resucitar ese cuerpo, lo va a hacer incorruptible y voy a tener alma y cuerpo perfectos para adorar a Dios para siempre. Entonces no confiamos en la carne, sino en Cristo. Estas tres marcas caracterizan la vida del creyente. Si vos no adorás en el Espíritu, no tenés el Espíritu. Y si no tenés el Espíritu, no sos salvo, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en el creyente. Si confías en la carne, tu fin es perdición. Y si sos creyente y confías en la carne, tu fin es una vida espiritual mediocre. Entonces termino con esta pregunta. ¿Cuál es la base de nuestra salvación? Hablamos de un montón de cosas que podríamos pensar al principio. Hermanos, la base de nuestra salvación es Cristo y solo Cristo. Y esto produce en el creyente gozo en el Señor, cuidado de la sana doctrina y adoración por el Espíritu Santo, gloriándonos en el Señor Jesucristo. Y todo este mensaje ha sido principalmente para creyentes, pero quiero terminar aquí hablándote a ti que quizás no conoces al Señor. Y te pregunto, ¿has puesto tu fe en Cristo como Salvador? Quizás has escuchado toda tu vida que tenés que hacer cosas y lograr cosas para estar bien con Dios y ser salvo. Podés creer en Cristo, pero después tenés que hacer cosas para mantener esa salvación. Pero la salvación verdadera en Cristo Jesús trae paz a una vida cargada con una mochila gigante, que todo lo que hace se le va agrandando la mochila. Es como lo que habla John Bunyan en El progreso del peregrino. Tiene una mochilita y más intenta hacer y más sigue, la mochila se le va agrandando y tiene un gran peso. Y al poner su fe en Cristo, se saca esa mochila. Porque ya no tiene que andar cargado de las obras que necesita hacer para estar bien con Dios, porque Dios ha hecho la obra en su corazón. Entonces les dejo con este versículo. Jesús dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar.
Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Vení a Cristo y ya no tenés que andar con ese peso. Y Él traerá paz a tu vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por las riquezas que hemos aprendido. Te damos gracias por la verdad en amor que tú nos has dado. Te pido, Señor, que nos demos cuenta de lo que es un creyente, que vivamos con gozo en el Señor siempre, que nos cuidemos de la falsa doctrina. Eso no demuestra odio hacia otra persona, sino amor a la iglesia, amor a ti, que cuidamos la iglesia de que entre y se infiltre sana doctrina por lobos rapaces vestidos de oveja. Y Padre, te pedimos que estas 3 marcas sean realidades en nuestra vida, que adoremos en el Espíritu, basado en la verdad de la palabra de Dios, que vivamos la vida cristiana como tú quieres que vivamos. Que no solo adoremos en el Espíritu, pero nos gloriemos solo en Cristo y nunca en la carne, y así crecer espiritualmente. Damos gracias por tu palabra, Señor. Y te pido, Señor, que si hay alguien que no te conoce como Salvador, que hoy se arrepienta y ponga su fe en ti, que tú has muerto por sus pecados en la cruz y has resucitado el tercer día, y todo aquel que cree en ti tiene salvación. No hay ritos, no hay obras, es solo fe en Cristo. Y le darás paz y le darás descanso a su alma abatida. Damos gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús.